Hay historias fascinantes y las historias de fantasmas a mí en lo particular me gustan mucho, aun cuando me asustan, pero me gustan. Es como comerse un helado. Sabemos que la cantidad de azúcar en un helado hace daño, pero es muy rico. Y así son las historias de fantasmas. Y cuando estas historias de fantasmas ocurren dentro de una iglesia, esto le da un sabor aún más siniestro. Quédese conmigo que le tengo una historia que sé que le va a asustar, que le va a encantar mucho. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal. Antes de comenzar, recuerden regalarnos un like, suscríbanse y activen la campanita para que estén al día con las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Esta historia que les traigo ocurrió recientemente, quizás en el año 2022 o 2023. No sabemos con exactitud. Encontramos la información de esta historia y la estamos trayendo para ustedes. Josh y Gary son dos amigos. Siempre han trabajado juntos. Josh tiene una empresa de vigilancia y eventualmente, cuando Gary no está trabajando, le ofrece trabajo Josh, y casi siempre Gary toma los trabajos que Josh le ofrece. Debido a que es una empresa de vigilancia, de cuidadores, el trabajo casi siempre es nocturno y es en sitios en donde los cuidadores tienen que pernoctar y simplemente es rondar las instalaciones que les toca cuidar y cumplir con rondas nocturnas eventuales y estar atento a todo lo que está ocurriendo en las instalaciones. En este caso, Josh recibe una llamada telefónica de un caballero que le ofrece la oportunidad para trabajar como cuidadores en unos predios de una iglesia. El tema es que esta iglesia está bastante retirada de la ciudad, quizás a unos 80 o 85 kilómetros del centro de Austin, Texas. Josh ofrece el trabajo a Gary y Gary, por supuesto, quien está en ese momento desempleado, recibe con beneplácito el trabajo y sí, lo toma. Debido a la lejanía de la iglesia, deciden ambos ir hasta el sitio para dar una ronda y ver de qué se trata. Ya habían existido 3 cuidadores anteriores y por extrañas razones estos hombres se habían ido huyendo del sitio, pero eran simplemente comentarios, leyendas, cuentos. A todas estas, tanto Josh como Gary no habían tenido ninguna historia de alguien que ellos conocieran, simplemente llegaba de una voz en otra. Ellos van hasta el sitio y notan que hay mucho bosque. De hecho, la propiedad donde está la iglesia está bastante metida en el bosque. Y por supuesto, esto le da un tono bastante lúgubre a esta historia. Cuando ellos se trasladan al sitio de la entrada del camino que los va a llevar hasta la iglesia,
Hay que andar en carro más o menos como unos 20 a 30 minutos. O sea que está bastante retirado de la vía principal, que por cierto vienen recorriendo desde hace un buen rato y solo hay árboles de lado y lado. Esta es una zona que está bastante metida en el bosque. Cuando ellos llegan al sitio, fueron en el día, y alguien que estaba allí trabajando la parte de la construcción, porque estaban de alguna manera remodelando la estructura de la iglesia, la persona que está allí a cargo de la construcción le dice que cuando llegaron en horas de la mañana encontraron muchas cosas de la construcción que ellos estaban utilizando el día anterior, tiradas y regadas por todo el sitio de la iglesia. Esta, por supuesto, se lo atribuían al vandalismo común de la zona, aun cuando era una zona que estaba bastante alejada, pero era una zona que se prestaba para hacer cualquier tipo de fechoría allí. La persona que estaba allí a cargo de la construcción estaba sola en ese momento. Les comentó que había muchas esfinges de yeso, de santos, de virgen, inclusive una de San José, y todas estaban decapitadas y tiradas en el piso. Por supuesto, todo atribuido al vandalismo. En las paredes ellos pudieron notar que habían estrellas dibujadas, y las cruces que estaban colocadas en las paredes estaban volteadas, estaban boca abajo, lo cual era un indicio bastante extraño, porque todos sabemos más o menos a dónde lleva esto, ¿no? Pero podemos atribuírselo simplemente a gente desquiciada, gente que anda por allí dañando la propiedad ajena. Vieron esta construcción de esta iglesia, muy antigua por cierto, y simplemente se adueñaron del sitio para hacer sus vandalismos. Ellos recorren toda la propiedad por la parte de afuera de la iglesia. Notan que, por supuesto, la iglesia que tenía más o menos como 20 años abandonada, está completamente destruida, pero está recuperable. Es una iglesia que tiene muchos años. De hecho, la historia cuenta que misioneros españoles llegaron a esta zona de Texas y allí instalaron esta iglesia misionera. Ellos simplemente caminan por dentro de la iglesia. Cuando ellos entran a la nave principal de la iglesia, ellos pueden notar todo el desastre que hay en el piso. Todo, pinturas, botes de pintura, lonas con las que se tapan el piso para no manchar, cajas con herramientas, con brochas tiradas en el piso. Todo estaba regado. Inclusive el material que se llevó el día anterior para comenzar con la construcción estaba regado por todas partes. En el recorrido que ellos estaban haciendo externo, Josh y Gary y la persona que estaba encargada de la construcción encuentran una maquinaria que era parte de un compresor con el que iban a pintar dentro de la iglesia. Lo encuentran tirado fuera de la iglesia, pero el compresor lo habían dejado en un segundo piso y era un equipo bastante pesado. Ellos no se explican cómo este equipo pudo ser lanzado por una de las ventanas y cayó a varios metros alejado de la construcción principal de la iglesia. Sin embargo, como les he venido relatando, para ellos era simple y llanamente un vandalismo. Había gente por allí y por allá que estaban rompiendo cosas y dibujando cosas en las paredes
y faltando, así, cometiendo estas faltas a una propiedad privada. Josh y Gary deciden entrar en la iglesia. La iglesia tiene la nave principal, que es donde el párroco comparte la misa, y detrás de lo que es el stage principal, donde se para el párroco a compartir la misa, hay una puerta. Esta puerta lleva a la parte interna de la iglesia, donde hay oficinas y hay habitaciones. Estas habitaciones, por supuesto, eran las habitaciones que compartían los párrocos cuando tenían sus misas, y inclusive allí seguramente a alguno que otro fraile dormía y convivía allí. Cuando ellos ingresan a través de esta puerta, ellos comentan que sienten una pesadez muy grande. Hay una oscuridad diferente, es muy espeso el ambiente, bastante denso. Y la oscuridad es tan densa que ellos dicen que casi podían tocarla. Ellos, por supuesto, iluminan con linternas, y el espacio que está dentro, aun cuando afuera de la iglesia es de día, hay luz de sol, allí adentro particularmente la oscuridad es bastante intensa. Ellos caminan por un pasillo principal donde hay escombros de otras cosas, y la madera vieja de la iglesia cruje en cada paso que ellos van dando. Sin embargo, ellos van avanzando, no prestan mayor atención a todos estos detalles que quizás si usted o yo hubiésemos entrado allí, bueno, yo particularmente yo creo que yo no hubiese entrado. Ya me hubiese dado mucho terror y mucho miedo. Creo que me hubiese quedado afuera a tomar fotos y videos para después prepararles a ustedes un episodio. Ellos ingresan a las habitaciones, están chequeando todo, pero es muy importante que note lo siguiente: ellos hacen mucho énfasis en lo que sienten cuando entran en la iglesia, en esta parte específicamente de la iglesia. Sienten un temor inexplicable porque no hay nada inicialmente que los haya predispuesto, salvo la historia que les contaron. Pero estos hombres son hombres rudos, estos son hombres que trabajan como security o vigilantes. En mi país le dicen guachimán, en Venezuela. Pero esta gente son gentes fuertes, son fortachones, son hombres grandes, que no le temen prácticamente a nada, porque están acostumbrados inclusive a estar muchas noches durante las jornadas laborales en sitios muy grandes, con muchas habitaciones o con muchos espacios divididos en completa soledad. O sea, son hombres que están acostumbrados a lidiar con este tipo de ambiente. Mas eso no los alejó de tener estas sensaciones extrañas. Por supuesto, Gary, que no tiene empleo, no tiene trabajo, decide tomar el trabajo. La paga era muy buena, la paga realmente estaba buena, y les estaban pagando inclusive hasta un poco más de lo que normalmente pagaban. Finalmente Gary y Josh terminan su ronda, examinan completamente tanto por fuera como por dentro de la iglesia, y salvo esta oscuridad un poco extraña y este ambiente un poco denso, un poco pesado, simplemente toman el trabajo, se retiran a sus casas, y al día siguiente Josh
decide llevar a Gary a las instalaciones de la iglesia. Gary no tenía vehículo y Josh se comprometió a llevarlo y a buscarlo en la mañana. El trabajo comenzaba más o menos entre las 7 y las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. La idea de cuidar la iglesia era simplemente evitar que el vandalismo siguiera cometiendo sus fechorías y daños a la propiedad, ya que ellos, los dueños, las personas que adquirieron esta propiedad, querían reactivar la iglesia y querían embellecer el sitio. Al día siguiente, Josh traslada a Gary hasta la iglesia, más o menos como a las 9 de la noche. Por supuesto, el camino era increíblemente terrorífico. Los árboles, la niebla típica del área, era definitivamente un escenario para crear en tu mente cualquier historia de fantasma, porque aquí no se iba a crear ningún otro tipo de historia sino de fantasma. El escenario que había era un escenario lúgubre y realmente tenebroso. Cuando llegan finalmente a la iglesia, Josh se asegura de que Gary se sienta cómodo y que se va a quedar allí tranquilo. Efectivamente, Gary se despiden y Gary procede a entrar a la iglesia. Por supuesto, era de noche y el ambiente dentro de la iglesia era bastante pesado. Este hombre colocó su lamparita que llevó y llevaba una linterna, la colocó en un espacio. Él se acomodó en una banqueta de estas que están en las naves de las iglesias, donde las personas se sientan para presenciar su misa. Y allí simplemente se acomodó. No le prestó mucha atención al resto del escenario que tenía alrededor de él. Esa oscuridad entre santos descabezados, cosas de construcción tiradas por aquí y por allá. Simplemente no le prestó atención a nada de esto. Se sentó y comenzó a jugar en su teléfono. No le prestó atención absolutamente nada. Si había un ruido, si había un sonido del viento o algo, este hombre sencillamente se metió en su teléfono a hacer su juego, su gamer allí y a olvidarse del resto del mundo. Él dice que aproximadamente como a la 1:30 de estar allí, él escucha una voz de una mujer que le pregunta su nombre. Pero él estaba en el juego, él asumió que era algo del juego y sencillamente no le prestó mucha atención. Sí hizo despertar en él un poco de curiosidad con respecto a lo que escuchó, pero no estaba seguro realmente. Este hombre estaba bien concentrado en su juego y no le prestó mayor atención. Salvo un ruido por aquí, un ruido por allá, el hombre sencillamente no prestó mayor atención. Esa noche, Gary no tuvo ningún tipo de experiencia que ocasionara en él miedo o terror como para él decir, bueno, ya yo no voy más para este sitio. A eso de las 6 de la mañana, Josh llegó a la iglesia para buscar a Gary, quien subió al auto, le comentó sobre el susurro que cree haber escuchado. Estaba un poco confundido porque él decía, quizás fue en el juego o quizás fue el viento sencillamente. Lo cierto es que no prestó mayor atención y sencillamente le dijo a Josh, cuenta conmigo esta noche otra vez. Esa misma noche, cuando Josh lleva nuevamente a Gary a la iglesia, lo deja en la iglesia,
como hizo la noche anterior, entra a la nave principal. Él se quedaba en la nave principal porque era el espacio más abierto y era el camino más cercano a la puerta principal de salida de la iglesia. Gary confesó posteriormente que sí sintió un poquito de incomodidad cuando le contaron las historias de fantasmas de otros 3 cuidadores que tuvieron que afrontar situaciones allí terroríficas. Resulta que estos 3 cuidadores se fueron y abandonaron el trabajo en plena noche. En el caso de los 3 fue totalmente igual. En plena noche, los 3, por supuesto en su jornada laboral, abandonaron el puesto de trabajo. Y el mensaje para la empresa que en ese momento los tenía ocupados era: yo no regreso más nunca a este sitio. Casualmente los 3 cuidadores utilizaban prácticamente las mismas frases, una más que otra, pero básicamente utilizaban las mismas frases. Por supuesto, eso de alguna manera hizo un poquito de ruido en la mente de Gary y se le alojó en el subconsciente alguna información que posteriormente le dio un poquito de incomodidad. Más allá de todo esto, el hombre llegó con buen ánimo a cumplir con sus funciones y, igual que la noche anterior, tomó su teléfono, se sentó y empezó a hacer su juego. El hombre le encantaba hacer los juegos. Más o menos, comenta él, como a las 11:30 de la noche, él siente ganas naturales de ir al baño. El baño está en la parte interna de la iglesia, o sea, él tiene que ir a la puerta de las que le hablé principalmente, y esta puerta es la que lo va a llevar a él al baño. Yo no sé ustedes, pero yo creo que lo que sea que yo vaya a hacer lo haría afuera, no allá adentro. Finalmente Gary abre la puerta, pero cuando él abre la puerta, él siente que un frío helado sale de adentro y recorre y traspasa su cuerpo. Sin embargo, este hombre, que es bastante alto, un hombre más o menos de unos 120 kilos, o sea, un hombre bastante grande, entra con un poco de temor ya, infundado por todo lo que estaba su mente recibiendo, la información que estaba recibiendo su mente, esa oscuridad, ese frío, ese silencio que invadía el sitio. Oiga, no era fácil, esto es para valientes. El hombre camina hasta el baño, que tiene un foco muy pequeño, ya que el sitio estaba siendo reconstruido. Entonces, como sabemos, estas estructuras, aparte de que son estructuras antiguas, viejas, no cuentan con un cableado acorde. Aparte de todo esto, lo retirado que estaba la iglesia, inclusive de la vía principal, hacía por supuesto que tuviese muchas deficiencias a nivel de infraestructura, como electricidad, agua, servicios en general. Era un foquito pequeño que de vez en cuando titilaba un poco. Cuando Gary entra al baño, la puerta del baño, a él le informaron que la puerta del baño con mucha regularidad se cerraba y no se podía, era muy difícil abrirla desde adentro. Generalmente, si había alguien del lado afuera,
esta persona ayudaba a abrir la puerta porque por alguna razón la puerta se cerraba. Por lo cual había una piedra, un peñasco bastante grande, que las personas que trabajaban allí, cuando abrían la puerta, ponían la piedra contra la puerta para que la puerta no se cerrara. Lo cual Gary hizo. Abrió la puerta, colocó el peñasco en la orilla de la puerta para que la puerta no se cerrara, y el hombre va a hacer su necesidad. Una necesidad que no pudo hacer, no le dio tiempo. La puerta se bate violentamente y se cierra. El ruido fue tan ensordecedor y tan estremecedor que este hombre se asustó. Ya no había excusa, o sea, no había el hombre fortachón, valiente, de gran tamaño, que no se asusta con nada. Este hombre sí se asustó, porque esto fue realmente ruidoso. Imagínese usted en medio de la noche, en un sitio abandonado, oscuro, usted solo, y que la puerta del baño, del cuarto, de la oficina se cierren intempestivamente. Creo que cualquier persona se asusta. Cuando este hombre corre hacia la puerta para abrirla, él escucha que del lado de afuera se escucha una risa, y es una risa profunda, macabra. Gary se asusta a tal punto que dice casi haberse hecho los pantalones. No podía abrir la puerta, forcejeaba, intentaba, alaba hacia él, la alaba hacia afuera, la empujaba hacia afuera, intentó todo lo que pudo para abrir la puerta y solamente escuchaba esta risa, una risa oscura. Este hombre estaba realmente hecho un niño. Como pudo, empujó la puerta, la aló y pudo finalmente abrir la puerta. Cuando él sale al pasillo, además de lo oscuro que estaba, no ve a nadie, no encuentra a nadie. Sin embargo, él se lo atribuye a algún vándalo que ingresó y que estaba por alguna razón intentando asustarlo. El hombre corre buscando a alguien entre la oscuridad del pasillo, en una habitación y en otra. Llega a la puerta que da a la nave principal, sale, y cuando llega al banco, a la banqueta donde tenía su teléfono, que lo había dejado allí y tenía otras cosas, el hombre toma estas cosas. Ya en este punto está completamente aterrado, y una mano sujeta su pie. Esto fue una situación realmente aterradora. Esta mano, él comenta que pudo inclusive sentir la mano en un momento que sujetó arriba del tobillo, y él dice que la manera como se sentía la mano era como si fuese una lija. Era muy dura, grande y fuerte. No podía zafarse. Forcejeó con la pierna, forcejeó, intentó, jaló, luchó hasta más no poder. Y él dice que vuelve a escuchar la risa, esa risa oscura, esa risa que le dio miedo, que lo dejó completamente congelado, con los ojos en blanco. Sudó como nunca en su vida había sudado. Y finalmente, cuando forcejea y forcejea con la mano, voltea hacia atrás, y justo al lado de la puerta que daba ingreso a la parte interna de la iglesia, observa una figura oscura, como con una capucha negra, parada al lado de la puerta, y dice que no medía menos de 2,5 metros. Era muy grande, era realmente grande. Y la manera como lo veía era una manera siniestra.
y él sentía que se estaba burlando de él. Finalmente Gary se suelta de la mano que le sujetaba la pierna, y cuando llega corriendo hasta la puerta de la iglesia, no puede abrirla. Imagínese usted estar en esta situación en donde usted quiere salir corriendo de un sitio en donde no se siente seguro, no se siente tranquilo, siente que lo están acosando, que lo están aterrando, y usted no puede salir. Intenta, golpea la puerta, pide auxilio, grita. A este punto ya Gary era un niño asustado, no era un hombre portachón, era un niño asustado. Finalmente la puerta se abre y el hombre sale corriendo de la iglesia. Debido a que no tenía vehículo, pues buscó un sitio por la parte de afuera de la iglesia, se sentó y llamó a su amigo Josh. Le pidió que por favor fuera a buscarlo de inmediato. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. A Josh le iba a tomar más o menos como 1 hora llegar al sitio en donde estaba Gary. Sin embargo, su amigo inmediatamente atendió su llamado y salió para la iglesia a buscar a Gary. Entre tanto, Gary, quien está sentado del lado afuera de la iglesia, completamente aterrado, dice escuchar ruidos dentro de la iglesia, risa, quejidos, lamentos de mujeres, escucha que están lanzando cosas al piso, y él estaba consciente de que dentro de la iglesia no había nadie, lo cual le causó mucho más terror. Estando fuera de la iglesia, dice haber visto sombras y dice haber visto manifestaciones que no sabía identificar de qué tipo, pero lo que fuera que Gary estaba viendo le estaba produciendo mucho miedo. Finalmente, a eso de las 4:30 de la mañana, llega Josh y consigue a este hombre en un estado de asombro y de miedo total. Josh comenta que Gary tenía aproximadamente como 14 años trabajando con su empresa de vigilancia y que nunca había tenido un evento como este. Cuando Josh busca a Gary, Gary se sube rápidamente a la camioneta y le pide que por favor se alejen del sitio. Y por supuesto le puso la renuncia, decidió no trabajar más con él. Gary le cuenta a Josh en el camino que estando fuera vio una mujer, una figura de una mujer espectral parada en el bosque. Quizás a unos metros adentro del bosque, y él solo veía una figura resplandeciente y transparente que le dio mucho más terror aún. Pasó unos minutos antes de que Josh llegara, gracias a Dios. Esto, por supuesto, obligó a Josh a prescindir del contrato y sencillamente no volvieron más a la iglesia. Cuando nosotros hacemos la búsqueda por motivos, imaginamos que por motivos de seguridad y privacidad, no se dan detalles del sitio en donde ocurrió este relato. Nosotros hicimos una búsqueda en las redes y nosotros pudimos encontrar 3 iglesias misioneras que fueron fundadas durante la colonia, que reúnen más o menos las características narradas en esta historia. Una de ellas es la Catedral de San Fernando. La Catedral de San Fernando, que se encuentra estas iglesias están en Texas, porque la historia nace en Texas. Esta Catedral de San Fernando fue fundada en 1731 por los colonos canarios
y tiene muchos relatos de historias paranormales, pero esta iglesia no reúne las condiciones geográficas narradas en la historia. Sin embargo, esta catedral, la Catedral de San Fernando, vamos nosotros a traer unas historias de iglesias embrujadas y vamos a seguir en este tono en episodios posteriores. La otra iglesia que reúne las condiciones o que se acerca bastante a las condiciones planteadas acá en la historia es la iglesia Misión de San Francisco de la Espada. Esta iglesia fue establecida en 1690 y trasladada a San Antonio, Texas, en 1731 por motivos logísticos y por petición de los mismos frailes. Y la tercera iglesia misionera, que es la que más se ajusta a esta historia, es la Misión San Juan Capistrano. Es una iglesia que fue fundada en 1716 y fue trasladada también a San Antonio, Texas, en 1731. Estas dos iglesias que les mencioné, la de San Francisco de la Espada y San Juan de Capistrano, son iglesias que tienen inclusive geográficamente una descripción bastante apegada a nuestro relato. Entonces nosotros en episodios posteriores vamos a dar unas historias de cada una de estas iglesias, y creo que una de las historias que enlaza con una de estas iglesias creo que es la Misión de San Juan Capistrano, porque es una iglesia que está en un bosque, está aislada, está abandonada. Esta historia, posteriormente, Gary y Josh se enteran que esta iglesia es una iglesia misionera de la época de la colonia. Fue fundada por unos españoles, pero en un tiempo de fundada esta iglesia hubo que lidiar con personas que tenían lepra. Había un grupo de personas que se contagiaron con lepra y estas personas se refugiaban dentro de esta iglesia. Según cuenta la leyenda, pobladores que estaban molestos con la presencia de estas personas que tenían lepra, simplemente asumieron quemar la iglesia con las personas adentro. De hecho, la iglesia fue quemada y estas personas murieron dentro de la iglesia. Eso es lo que cuenta la historia. Y estas personas que murieron dentro de la iglesia son almas en pena que hoy caminan entre los pasillos de esta iglesia abandonada, oscura y olvidada en el bosque. Dígame usted, ¿cree usted en las historias de fantasmas? ¿Cree usted en historias de iglesias embrujadas? Eso lo dejo en sus manos. Usted decide, siempre como se lo decimos en cada episodio, usted decide qué historias son reales y cuáles no. Esta es una historia realmente fascinante e interesante, y además narrada por dos personas. Espero que les haya gustado. Recuerden, suscríbase, regálenos un like y active la campanita para que siempre esté al día con las notificaciones de nuestros episodios. Gracias por acompañarnos. Sí.